pero vamos a darle inicio a estos 50 minutos o casi una hora en donde vamos a estar viendo nuestro tema del día de hoy, que se trata en Colombia de las aerolíneas que ya han desaparecido. De pronto muchos de ustedes pues son muy jóvenes y de pronto sería muy bueno volver a recordar las aerolíneas que hicieron historia en nuestro país. Mis amigos, les habla Antonio Hernán Loraluz y voy a estar con ustedes. Les doy una cordial bienvenida a este foro especial de aviación. No sin antes también decirles que en un futuro próximo tendremos otros foros también, los que ustedes vayan preguntando, los podemos ir preparando, como también tendremos más actividades, algunos cursos especializados de aviación. Dentro de esos, estamos preparando quizás uno de nuestros cursos estrella y es pilotaje virtual a través de la plataforma de Microsoft utilizando el simulador de vuelo FS 2004. Entonces, esperen nuestras noticias, atentos a poder estar dentro de esta plataforma y poder disfrutar de esos cursos que vamos a dictar en el futuro a precios muy cómodos y con la garantía de que pueden entender perfectamente cómo vuela un avión y cómo se hace uno piloto virtual o cómo empieza a entender cómo es el maravilloso mundo de la aviación. Bueno, entonces, sin más palabras, quiero contarles, primero que todo, que nuestro país es un país donde han existido muchas aerolíneas, muchas. Es más, al día de hoy son poquitas las aerolíneas realmente que hay comparado con hace 30 años. Hace unos 20, 30 años habían más aerolíneas en Colombia. Lo que pasa es que el negocio de la aviación es un negocio bastante pesado en el sentido que se requiere mucho músculo financiero para poder tener una aerolínea. Y los costos operacionales y los costos de seguros, de combustible y todo eso ha subido mucho, lo cual hace que la aviación sea verdaderamente para grupos financieros con mucho poder adquisitivo, como dicen los administradores, con mucho músculo financiero. Entonces, el pasado de la aviación fue algo verdaderamente glorioso, fue un pasado muy halagüeño porque hubo muchas empresas. Desafortunadamente, unas desaparecieron por malos manejos administrativos, otras porque perdieron sus aviones, otras, como les decía, como vamos a ver brevemente más adelante, perdieron su capacidad financiera y vinieron otras grandes, como fue el caso de Avianca, otras como Aerorepública, y empezaron a copar los sitios donde las otras se iban yendo. Pero fue en los años 50, 60, los 70, en los 80 habían bastantes aerolíneas, aunque no habían muchos aeropuertos como hay hoy. La infraestructura aeroportuaria hoy es muy buena en Colombia, a pesar de que hay veces se habla mal, pero la infraestructura aeroportuaria de nuestro país es muy buena. La Autoridad Aeronáutica, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, siempre se ha preocupado por mantener una infraestructura aeronáutica de primer nivel y ha hecho concesiones con otras empresas para que manejen los aeropuertos. Antes Aerocivil prácticamente era juez y parte, pero hoy eso ya está dividido. Hay empresas que manejan la infraestructura aeronáutica por aparte, como es el caso de Medellín, por ejemplo, que es manejado por la compañía Airplan, maneja 6 aeropuertos, Bogotá, en el oriente, en Cali, por ejemplo, se manejan a través de otras terceras personas, lo cual así es en el mundo y eso trae grandes beneficios. Listo. Quisiera saber qué me están escuchando. ¿A quién me puede contestar, por favor? Muy buenas tardes. Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Ah, correcto, ok. Muchas gracias. ¿Me confirma su nombre, por favor? Walter Alexis Alzate Ortiz, Ah, correcto, ok. Muchísimas gracias por su asistencia. ¿Se encuentra dónde? ubicado en Marinilla, Antioquia. Ah, correcto, ok. Vamos aquí parte de Antioquia. Excelente. Bueno, entonces, mis amigos, quiero empezar por contarles de una empresa
que fue grandiosa. Fue una empresa que nació pequeñita, se volvió gigante, pero así como subió, así también bajó. Se trata de la compañía Aerovías Cóndor de Colombia, Aerocóndor, una empresa netamente barranquillera, fundada por un grupo de aviadores en la costa atlántica. Hay que recordar que la aviación en el pasado, cuando Escabda y Avianca al empezar, entró por Barranquilla, que ha sido cuna de la aviación civil colombiana. Ahí nació Escabda. Barranquilla pues tiene varios, digamos que sobrenombres, ¿sí? Curramba la Bella, La Arenosa, y es una ciudad, una metrópoli que en este momento ha crecido mucho en forma proporcional, al igual que Medellín, son ciudades que han crecido bastante en forma proporcional. Ahí nació esta empresa, Aerocóndor, en el año de 1955. Entonces, vamos pasando aquí. Brevemente les quiero contar, dice que se constituyó el 3 de febrero de 1955 en Barranquilla por un grupo de 6 capitanes, encabezados por el señor capitán Gustavo López Díaz y algunos colegas. Entonces ellos fueron, en términos generales, estas personas visionarias que iniciaron esto de la aviación, que como les digo, no es un negocio fácil. Esto no es como hacer arepas o hacer empanadas y eso. Es un negocio bastante complejo que requiere de muchas cosas, que aparte de la parte financiera requiere muchas cosas de tecnología, requiere un equipo humano especializado en cabeza del personal técnico y del personal de pilotos, si es una aerolínea, del personal que va a bordo de los aviones, de las auxiliares y eso. Entonces, así no se empezó en esa época esta compañía. Entonces, aquí las vamos a ver algunas así en forma así relativamente rápida, pero conociendo sus diferentes tipos de aviones. Me imagino que las personas que nos acompañan ahorita, espero que ya haya más. Vea, ahí les estoy mostrando el avión con el que empezó Aerocóndor, que fue el Curtiss C-46, el que está ahí, el HK 851. Ese es un avión que lo empezaron a fabricar durante la Segunda Guerra Mundial para hacerle competencia al Douglas DC-3, versión militar C-47. Pero no se vendieron tantos aviones como digamos, de este se vendieron alrededor de unos 5.000, pero de DC-3 se vendieron alrededor de 13.000, casi lo triplica. Pero este fue un gran avión. Hoy no vuela en Colombia ningún tipo de este avión, pero fue un avión muy poderoso con características, si se quiere, mejores que la del DC-3. Este es un avión capaz de aterrizar en pistas cortas, no preparadas, con motor radial. Es un avión así chatico. Fue C-46 porque le dicen Curtiss C-46 Comando. Al comienzo fue utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial fue el avión, junto con el DC-3, con el cual se hicieron una gran cantidad de transportes aéreos y todo eso. Finalmente, después de la guerra, quedaron muchos y muchas aerolíneas tuvieron la oportunidad de poderlos comprar a unos precios realmente económicos. Todos quedaron aparcados en algunos de los desiertos donde se guardan los aviones en Estados Unidos. Con esta aeronave, al igual que muchas otras empresas, se iniciaron en Colombia las operaciones aéreas. Aquí al ladito, mire, caballeros, les tengo otro de los grandes de la época, el Douglas DC-6B. Les puedo contar, tiene varias anécdotas. Aerocóndor lo utilizó para sus rutas internacionales, entre comillas, de largo alcance en esa época. Con este Aerocóndor viajó sus rutas que hizo Bogotá-Miami, Barranquilla-Miami, Medellín-La Herrera-Miami. Acuérdense que La Herrera en los años 60, 50 era un aeropuerto internacional. Entonces utilizaban este poderosísimo y hermoso avión, aunque hay uno más bonito que este, que es el DC-7, pero este también es un avión muy bonito de pistón, para 100 pasajeros más o menos, y algo importante, fue el primer avión presurizado de Douglas, ¿sí? Douglas empezó a volar este avión y fue la primera vez que se hizo un avión presurizado. Hay que recordar que Douglas era el DC-1, el DC-2, el DC-3, DC-4, hubo DC-5, que era un DC-3 con ala alta, y el DC-6. Y después hubo DC-7, pero en Colombia ninguna aerolínea colombiana operó con DC-7, lo hizo KLM en forma breve. Entonces, aquí tenemos el segundo de los aviones operado por
Aerocóndor, Aerovías Cóndor de Barranquilla. Bueno, aquí me voy ahora para una nueva época. Aerocóndor en los años 50 y 60 operó con el DC-6. Yo era muy pequeño, vivía en Bogotá y me iba al Dorado a verlos encender. Estos aviones DC-6 había que tener un cercano al desfogue del motor, había que tener casi que un cuerpo de bomberos ahí, 2 personas o una, con sus extintores, porque tenía la tendencia a incendiarse de la parte de atrás. Ya para los años 70, mucha atención a esto, en los años 70 empezó en el mundo un cambio gigantesco de tecnología. Ya las aerolíneas todas empezaron a pasar a aviones de turbina y eso hizo que los aviones de pistón empezaran a quedar atrasados. Y todas las aerolíneas, que fue el caso de Aerocóndor y otras que vamos a ver más adelante, empezaron a utilizar aviones tipo jet. Eh, Hay que entender que un turbohélice en realidad es una turbina con unas características especiales que utiliza la salida de los gases no para dar impulso por la tercera ley de Newton, sino para con los gases mover otra turbina y esa turbina está adicionada a un eje y ese eje mueve la hélice. Por eso se les llama turbohélice. Pero en realidad el principio de funcionamiento de un turbohélice es el mismo principio de funcionamiento de un motor tipo jet como el que tiene una 320 o un 727, un 737. Aquí les estoy presentando, mis amigos, esa es una parte histórica muy bonita, porque fue Aerocóndor el primero que empezó a cambiar estos aviones antiguos, los DC-6, porque ya se volvían unos aviones primero muy ruidosos, difíciles de operar, gastaban mucho combustible y muy lentos. Entonces ya con la llegada de estos, llegaron los famosos Lockheed Electra L-188. Un turbohélice de 4 motores, usa los mismos motores que usan los Hércules de la Fuerza Aérea, el C-130. Y fue un avión que al comienzo tuvo muchos problemas. Cuando él salió, lo tuvieron que sacar de servicio por unos años, por unos problemas que tuvo en la estructura y eso, pero finalmente tuvieron algún acceso. No fueron muy famosos, pero en Colombia, con esto, algunas aerolíneas lo tuvieron en sus rutas nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué hizo Aerocóndor? Empezó a volar con Electras a los Estados Unidos y sus rutas en el Atlántico Central. Entonces, y también voló carga. Con estos aviones se hicieron los vuelos de carga. Un avión que tenía una envergadura muy pequeña, pero fue un avión de turbohélice de los primeros que hubo en Colombia. Aquí lo tenemos con el primer color que tuvo Aerocóndor y aquí a la derecha con otro color que Aerocóndor pintó en sus años sus aviones de varias maneras. Este que tengo a la derecha, quiero contarles, mis amigos, que este avión, el HK 777, 777, se accidentó en Bogotá en 1973, en un accidente inexplicable que todavía no ha sido resuelto, y es que el avión despegó del Dorado con destino a Barranquilla y siguió derecho, no viró por derecha hacia el radiofaro de techo, sino siguió derecho hacia los cerros y le dio al cerro cerca de Monserrate. El Cerro El Cable se llama. Desafortunadamente ocurrió esa tragedia con este avión. No porque el avión fuera malo, nunca hubo una versión de por qué realmente, qué fue lo que le pasó. Y ya van dos aviones que se han ido derecho y se estrellan contra los cerros orientales de Bogotá. Bueno, aquí les quiero contar otra historia también muy interesante, que Aerocóndor tuvo este avión de la derecha, el CL-144, era un avión carguero, era el HK 1972, un avión carguero de origen inglés, pero ensamblado en Canadá. Y lo estaba volando como carga, es un avión gigantesco, se podía ver desde la parte de atrás, la colita, la envergadura se podía correr y por ahí se podía meter la carga. Pero desafortunadamente este avión en 1972 despegó de aquí de Olaya Herrera y se estrelló cerca de Guarne. Y fue pues la primera vez que Aerocóndor empezó a tener una serie de consecuencias bastante trágicas con sus aviones. Entonces, este fue un carguero muy grande, solo que estos aviones tenían un problema, hacían todo el ruido del mundo. Hoy no podrían volar. Quiero contarles también esto, que lo que hace un avión con 4 motores como estos,
Hoy lo hace una TR-42 o 72 con 2 motores y más velocidad y unos costos operacionales mucho mejores y un avión mucho más fácil de volar que estos. Bueno, aquí vemos el carguero. Mi amigo de Paisita, sí lo está viendo, el carguero. ¿Quién anda por ahí que me reporte Sí, nuestro señor. avión de, nuestro avión de carga? Listo. Bueno, ese es el famoso avión de carga que tuvo. En Colombia hubo varios de esos, otras aerolíneas lo tuvieron, pero fue Aerocóndor el primero que lo trajo. Aerocóndor para los años 72, más o menos, 1972, empezó a cambiar ya sus aviones Electras porque se dio cuenta que no podía competir con Avianca con turbohélices, que eran muy lentos comparados con un jet, y trajo sus primeros jets, se pasó a los aviones tipo jet, y trajo a Colombia el Boeing 720B, del mismo modelo que en ese momento tenía Avianca en sus rutas intercontinentales de largo alcance. Este es el Achecal de la derecha, el de la izquierda, perdón, este que estoy mostrando es el Achecal 1974. Y aquí a la derecha un 707 carguero que tuvieron ellos también. Tuvieron varios aviones de estos 720, los utilizaron especialmente en las rutas de Colombia uniendo a los Estados Unidos, que ellos nunca volaron al sur del continente, siempre estuvieron volando fue al norte. Y iban a Panamá, iban a Costa Rica y a la Florida, principalmente a Miami. Tenían, por cierto, unos costos bastante buenos para los tiquetes y eso. Y tenían este color que ustedes pueden ver ahí. Los aviones se veían muy bonitos. Yo tuve la oportunidad en esa época de volar varias veces en estos aviones de Aerocóndor. Bueno, aquí quiero contarles también que resulta que Aerocóndor al finalizar los años 70 adquirió por leasing el primer Airbus en América Latina. Así como Avianca tuvo el primer 747 en América Latina, la Checa 2000, que se llamaba El Dorado, Aerocóndor trajo el primer Airbus de América Latina, era un Airbus A300 modelo B4. Aquí he puesto el número de serie, ¿sí? Número de serie 029 y le pusieron el nombre de Ciudad de Barranquilla. En la foto de la derecha, esto es una foto espectacularísima. Esto es en el Aeropuerto Internacional Olaya Herrera en los años 77, cuando llegó por primera vez el avión. Eso, pues se hizo una gran corte cuando el avión llegó. Eh, Pocas personas habían tenido la oportunidad de ver un avión como este, que es igual que un jumbo, pero no tiene 2 pisos y fue toda una novedad. Y este tenía una característica distinta del 747, era que solo utilizaba 2 motores. Esa fue la gran apuesta de Airbus contra Boeing. Airbus le dijo a Boeing, le apuesto que yo cruzo el Atlántico con un avión de 2 motores. Y Boeing decía no, que eso era imposible. Finalmente, Airbus demostró que se puede cruzar el Atlántico en rutas intercontinentales de largo alcance con un bimotor. Y eso fue lo que sucedió con este avión en esta maravillosa foto que está a la derecha. A la izquierda, para que no se nos olvide, el Ciudad de Barranquilla, HK 2057. Bueno, muy bien. Entonces, aquí más o menos les quiero contar que Aerocóndor finalmente, al traer este avión, empezó a tener muchos problemas de tipo económico. Y desafortunadamente, por problemas de mala administración, problemas en las rutas, unos sobrecostos que habían tenido con la adquisición de este avión, se vio forzada a terminar las operaciones para principios de 1981 y le tocó devolver el avión al fabricante Airbus en Toulouse. Entonces, desafortunadamente, pues se perdió la oportunidad de que esta empresa pudiera seguir volando como lo quería hacer. Entonces, fue un momento muy crítico. Los aviones duraron parados mucho tiempo en Barranquilla.
en los hangares, las personas pensaban que pronto podía volver, y hicieron varios intentos de volver a iniciar, pero desafortunadamente no se pudo. Aerocóndor tuvo varios accidentes, dentro de esos dos en Bogotá increíbles, el que les cuento del Cerro El Cable, y otro también muy increíble, un avión, un Electra carguero despegando, y ya en el momento de la velocidad de salida, entonces se viró por la derecha inadvertidamente y se estrelló contra otro avión ahí en El Dorado. Tuvo varios accidentes y acabó con la empresa. Bueno, hasta aquí nuestra aerolínea Aerovías Cóndor de Colombia, Aerocóndor. Bueno, aquí entonces otra de las grandes aerolíneas que desaparecieron fue la compañía ACES. Yo pienso que muchos la podemos recordar, se llama la Aerolínea Naranja, una empresa, a mi juicio, quizás la mejor empresa de aviación que ha tenido Colombia, pero desapareció por algunos problemas de tipo político, por sociedades, por, bueno, múltiples problemas que sería muy difícil que analizáramos. Nos vamos a dedicar solamente a saber que esta fue una aerolínea fundada en 1971, inicialmente en Manizales por el Grupo Cafetero, y que empezó sus operaciones como una aerolínea de operación regional, ACES, y finalmente terminó volando algunas rutas al sur del continente y la mayor parte de las rutas a Miami. Hacía presencia en Miami con vuelos desde Medellín, Río Negro y desde Bogotá, El Dorado. Aerolíneas Centrales de Colombia. Aquí les voy a colocar, vamos a verla aquí rápidamente en algunos de los aviones que esta aerolínea tuvo. Aquí la tenemos, ACES, Colombia, Aerolíneas de Colombia, Aerolíneas Centrales de Colombia. La aerolínea operó entre 1971 y 2003. Veamos estas hermosas imágenes. Su operación, perdón un momentico, me regreso por aquí. Su operación empezó con aviones canadienses Thunder ST-27, como el que van a ver ahorita aquí en la imagen. Este avión fue uno de los primeros turbohélices que llegó al país. Aquí vemos uno, este era un avión de pistón con 4 motores, y lo vemos aterrizando, la Checa 1800. Aquí vemos nuevamente el Thunder, aquí lo vemos aterrizando en Bogotá, era para 19 pasajeros. Tuvo 3 de estos aviones, lo vemos nuevamente, aterrizado en alguna parte de nuestro territorio. Aquí lo vemos llegando al Dorado, el famoso Thunder ST-25. Aquí ya tenemos cuando ACES inició su operación con aviones Twin Otter. Después de que en 1972 hizo sus primeros vuelos, los hicieron entre las rutas Medellín, Manizales, Bogotá, en rutas con los aviones Sonder, y fue un avión que tuvo realmente muy poca actividad en Colombia, y los cambiaron por los espectaculares e imprescindibles Twin Otter, también de fabricación canadiense, un súper espectacular avión. Ya en Colombia no quedan sino dos Twin que los tiene la policía, el PNC 0201 y el PNC 0202. Son dos Twin que opera la Policía Nacional de Colombia, están en muy buen estado, tienen muy buen equipamiento. Este avión se hizo muy famoso en Colombia, lo operaron varias aerolíneas, no solamente ACE, sino algunas otras aerolíneas. Aquí tenemos el HK 1980, que fue el primer avión que tuvo ACES como Twin Otter. Los trajeron nuevos, no era un avión de segunda, los compraron nuevos en Canadá y los trajeron así a Colombia. Bueno, aquí el 1980 nuevamente, aquí aterrizado en el Aeropuerto Nacional Olaya Herrera en la época de los años 70. Al fondo pueden ver un DC-4 que duró un poco de tiempo por ahí botado en el Aeropuerto Olaya Herrera. Estos aviones fueron utilizados en rutas donde no llegaba ningún otro avión, un avión capaz de aterrizar en menos de 700 metros de pista, un avión muy fuerte, un avión, un verdadero caballito de batalla, es un burro del aire, realmente era un avión extraordinario,
y con el cual ACES logró llegar a las más apartadas regiones de Antioquia y de algunas partes del país, porque no fue a todas partes con estos aviones. Lo tenemos, perdón, que aquí la embarré otra vez, perdón un momentico, me vuelvo a meter por aquí. Perdón un momentico, vuelvo a repetir aquí. Aquí ya tenemos los de Havilland nuevamente, listo, aquí en el aeropuerto La Herrera, siempre ha sido el mismo. El 1981, este que tenía matrícula americana, muy bueno, avión extraordinario. Operó cerca de 15 aviones de estos modelos. Este avión, perdón, que aquí me equivoco aquí con esto, voy a volver a empezar aquí. Este avión que ustedes ven ahí fue todos los Twin que tuvo ACES fueron Raya 300, pero este chatico, ¿sí lo ven que es chatico? Este es un chatico, es un Raya 200, el HK 3538. Operó muy poquito tiempo en Colombia realmente, pero él era de una versión distinta a los otros Twin. El 2381 se accidentó desafortunadamente. El 1910 también se accidentó eh, viniendo de, viniendo de Quito para Medellín. Aquí también podemos ver un momento glorioso. Mire que ya ACES tenía los aviones ATR. Esta es una foto muy bonita. Al fondo pueden ver un DC-6 al fondo, un Aerocommander, si lo pueden ver, ya había sido hecha en Medellín la Clínica Las Américas. Es relativamente nueva esta foto, puede ser de los años 90. Esta foto es de los años 90. Se cuadraban un poquito al revés, el aeropuerto no ha cambiado mucho respecto a ACES eh, perdió 7 aviones de estos en diferentes accidentes que ocurrieron. Entonces, ACES tuvo la mala fortuna con estos Twin de que dos se los incendió la guerrilla, uno en el Bagre y otro en Otú. Los aviones fueron incendiados por guerrilleros que bajaron a los pasajeros y los pilotos y desafortunadamente incendiaron los aviones. ACES también tuvo este turbohélice. eh, este es este turbohélice. A ver por aquí un poquitico, perdón, escúcheme que aquí se me cierra aquí. Bueno, este turbohélice fue un avión Fokker, pero fabricado en Estados Unidos, le decían FH-227, con el cual operó unas rutas mucho más largas, pues este tiene una capacidad de 50 pasajeros, parecido a una ATR, unas turbinas que hacían mucho ruido, Rolls Royce, y lo operaron en Colombia varias aerolíneas, que en esos años 70 empezaron a ingresar con aviones turbohélices como este que ustedes ven ahí. Actualmente, este avión fue después reemplazado por los Fokker 50 que tuvo Avianca. Avianca tuvo 14 Fokker 50 en sus más o menos 20 años de vida que los tuvo en Colombia. Los Fokker. Y lo tenemos, este es un avión muy conocido. Este es el HK-1981, muy conocido en nuestro país. Aquí está en el Olaya Herrera, como lo pueden ver. Tenían un pequeño problema, o llevaba a todos los pasajeros o la carga. El avión ciertamente no se distinguió por ser un avión de buenas performances, pero sí fue un avión que por fortuna no se accidentó aquí en Colombia. A muchos les pasaba pues, este problema de y haces ingresa, como podemos ver aquí, a la era del jet. ACES fue una empresa que fue más bien, fue andando despacio. ACES le pasó lo del elefante. Despacio pero contundente, algo que hace hoy EasyFly. EasyFly es una aerolínea que vuela, mire que se ha distinguido por su espectacular nivel de seguridad, es una empresa que tiene, y ahorita todo su equipo es ATR 72 y 42, y ellos van realmente despacio, como el elefante, poderosos, pero con paso firme y lento. No se han puesto a correr mucho. Eso hizo ACES. Mucho tiempo después de haber sido fundada, fue que trajo a Colombia los 727
para competirle a Avianca en las rutas primarias, lo que llaman las troncales primarias, en rutas a Barranquilla y poder salir de Colombia en rutas continentales de largo alcance hacia la ciudad de Miami, que fue siempre su poderoso, donde más llegó en forma internacional ACES. Tuvo 727 raya 100, como este que ustedes pueden ver, y tuvo 727 raya 200. Se distinguió, como les digo, una excelente empresa. Me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme de ninguna manera, sin temor a equivocarme, que no ha habido una empresa tan cumplida, una empresa que haya, digamos, se haya distinguido por su capacidad de trabajo, por sus tripulantes, su personal técnico, su personal administrativo. Siempre fue muy, muy sabroso poder volar nosotros que fuimos pasajeros en los aviones de ACES. Aquí tenemos un Raya 100 con sus diferentes colores que usaron. Estas imágenes son cortesía de Aviacol, de Colombia. Muchas gracias a Aviacol por permitirnos tener estos videos. Perdón, ahorita me volví a equivocar aquí. Listo. Aquí les presento, esta es otra historia bonita de ACES. Este avión es el HK 2541, que después de volar es uno de los aviones que más tiempo de vuelo tuvo un Boeing 727. Alcanzó a llegar casi a las 80.000 horas de vuelo y más o menos 80.000 ciclos operacionales. Ese fue el que tuvo en el parque aquí cerca del aeropuerto, y el que está ahora en el Parque Norte. Y fue el avión que lo trasladaron por unas orugas especiales que tuvieron por todo Medellín para llevarlo desde el aeropuerto, desde el Juan 23, hasta, Pablo VI, perdón, hasta el Parque del Norte, donde se encuentra actualmente, el HK 2541. Es uno de los aviones que más horas de vuelo tuvo a nivel del mundo, un 727. De esto, aquí ya cambiando, hubo varias imágenes. Este ya es 727 raya 200, este es el HK 2151 y 2152 que también los tuvo Avianca. He de contarles también, como me imagino que muchos lo saben, que los aviones no son propiedad de las empresas, son aviones alquilados por la modalidad de leasing. Luego, entonces, las aerolíneas en realidad no son las propietarias de los aviones. Por eso un avión puede pasar de una bandera a otra bandera, puede pasar de una aerolínea a otra aerolínea, de país en país. Bueno, pero un motivo que aquí, voy por acá nuevamente. Aquí lo vemos en el Aeropuerto Internacional El Dorado hace mucho tiempo, un 727 de ACES con un Fokker 50 de la compañía SAM y un DC-9 Series 15 de Intercontinental de Aviación. Es una foto muy bonita de esos años maravillosos. Historia. Ahí, en El Dorado, varios 727 de la compañía ACES, la aerolínea naranja. También les cuento que ACES, desafortunadamente, como les contaba, tuvo 7 accidentes con Twin, ninguno con estos aviones jet, de los cuales ACES, desafortunadamente, quienes murieron en ACES casi todos fueron pilotos, porque ACES, como nunca se le accidentó un avión grande, entonces no murieron personal TCP en todos esos años de operación de ACES. Colombia, esta criaturita, un Fokker 28, quería comprar Fokker 28, esta era de Aerolíneas Argentinas,
HK-3126. Al fondo pueden ver un DC-9 de Inter y un 727 de Avianca, pero lo tuvo muy poquito, lo tuvo más o menos por ahí unos 2 años y finalmente no se decidió a adquirir este modelo de avión que era un poco más económico, un poquito ruidoso y un poquito ruinoso porque gastaba mucho combustible. El avión fue utilizado en sus rutas a México. Bueno, y aquí, caballero, no hay damas. Otra época maravillosa, al empezar los años 90, en 1991, ACES hizo algo verdaderamente espectacular que cambió la historia en realidad de la aviación en Colombia. Trajo a Colombia los espectaculares e invaluables ATR-42, aviones de fabricación italo-francesa que se ensamblan en Toulouse. Eso fue un gran cambio, significó un gran cambio para la aviación, porque fue el cambio de los aviones turbohélice de primera generación como el Fokker 27 y otros modelos de aviones que habían en esa época, como el ST-27, los Twin. Este es un avión de nueva generación y a se le correspondió esa maravillosa oportunidad de poderlos traer a Colombia, que todavía se utilizan. Estos aviones los usa EasyFly, la Policía Nacional tiene 2 de estos aviones, al igual que Satena, la aerolínea estatal Satena también tiene. Lo vemos con los motores, también quiere darle esto ya lo devolvieron. Características muy importantes. Aquí vemos un grupo de aviadores observando la aeronave, un bimotor de muy buenas especificaciones. Al principio pensaban que por bajito, por ser un avión bajito, en las rutas que estaba volando, iba a tener algún inconveniente, pero la verdad, el avión siempre se ha comportado muy bien. Las aerolíneas que lo han tenido, la ha ido muy bien. Los accidentes han sido muy pocos realmente. No ha tenido accidentes con muertos, pero sí se han accidentado estos aviones en Colombia. Hubo el participo por aquí para este ladito, y me paso aquí ya hacia 1996-97, ACES empezó el cambio de sus aviones 727, que empezaron a tener costos operacionales muy altos, porque si bien el 727 era un avión muy hermoso, un avión trimotor, tenía varios problemas operacionales, que era que tenía ingeniero de vuelo, y eso aumentaba los costos operacionales. También el hecho de tener 3 turbinas lo hacía un avión de mucho consumo, y ya la aviación en el mundo estaba demostrando que se pueden volar líneas o rutas intercontinentales de larga, corto y medio alcance, o nacionales de largo y medio alcance con aviones bimotores. Entonces era urgente cambiar los 727, que tenían costos operacionales muy altos, por aviones bimotores, y ACES hizo otra gran cosa en Colombia y traer los Airbus A320 por primera vez a Colombia en 1997. Que de estos llegaron 4, pero con una cosa curiosa. Mire lo bonito, esa es una cosa muy especial. Ellos llegaron con matrícula Víctor Papa, es decir, era de las Bahamas. Fueron matriculados en las Bahamas por algunos problemas legales y por poder permitir que estos aviones pudieran llegar a sus rutas a Miami. Aunque después de llegados pasaron casi 6 meses para que los aviones pudieran volar a Miami. Tenían pues este problema. Los primeros 4 fueron el Víctor Papa, Bravo, Víctor Alfa, Bravo, Víctor Bravo, el Bravo Víctor Charlie y el Bravo Víctor Delta. Con este color
y, por ejemplo, a este le decían el Ciudad de Botero, le fueron cambiando, fue toda una innovación. Colombia fue el primer país la primera aerolínea de Colombia que tuvo Airbus. Después ya fue Avianca y eso. A nivel de América Latina, la primera que tuvo Airbus fue Aeroméxico. Eh, Dice, la búsqueda de dar un buen servicio está en el respeto, seguridad en vuelo, puntualidad con los itinerarios, excelencia en el servicio por el respeto. Ese era el eslogan de ACES en ese tiempo y me consta que fue una aerolínea en todas sus rutas excelente. Después vinieron algunos problemas financieros y la sacrificada fue ACES y se unió al grupo Avianca, conformando algo llamado la Alianza Suma, que era Avianca, SAM y ACES. Y tenían como logo una mariposita. Después los criticaron mucho por decir que la mariposa parecía ser un animalito, un insecto muy elegante, pero no era para demostrar fortaleza porque es muy débil. Entonces, sin embargo, esa alianza duró muy poquito tiempo y duró hasta que ACES desafortunadamente desapareció en el año 2004, dejando un gran hueco en la historia de la aviación en Colombia, de las aerolíneas colombianas. Aquí lo vemos en alguna parte, cuando ya con los colores se pueden ver el estabilizador vertical de esta aeronave, eh, tiene la mariposita y ya pues fue un momento crucial. Aquí tenemos al lado un avión MD-82 de West Caribbean, otra de las aerolíneas que desaparecieron. Bueno, ¿cómo me están escuchando ahí? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Alguien que me reporte la sintonía, por favor. Hola, don Hernán, ¿cómo le va? Con Eduardo Quintero, ¿cómo estás? Muy Ah, bien, excelente. mucho gusto, don Eduardo. Bienvenido a bordo. Gracias, gracias. Me demoré un minuto para entrar porque pues no estaba cerca, pero yo logré vincularme temprano y al que he estado muy pendiente. Muchas gracias. Excelente Ok. todo. A los Ah, compañeros que están aquí también les envío un saludo. correcto. Ok. Muchas gracias por acompañarnos aquí. No somos muchos, pero ahí vamos, ahí No, vamos. no, 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 no. Me parece perfecto, me parece perfecto. Vamos haciendo camino con esto. Al principio no es fácil, pero vamos haciendo camino y con seguridad que vamos multiplicando la audiencia. Seguro que van a venir Correctos. más. Listo, Ok, ok. ¿Usted gracias, don Hernán. se encuentra en Bogotá? ¿Dónde se encuentra? En Pereira, don Hernán. Ya, perfecto. En Pereira, Pereira. vivo acá en Pereira. Perfecto, muy bien. Ok. Ahí tengo una pequeña historia yo no sé si usted recordará, el DAS 8 de Intercontinental se le hundió el tren allá en Pereira en el año 97 y duró un poco de tiempo por ahí en un hangar. Claro que sí, señor. Por aquí tuvimos la oportunidad de verlo. En un Ahí le momento. tengo una fotico de tica adelante, se la muestro. Ok, claro que sí. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Bueno, señor, a usted. entonces, Gracias. eh, vamos a seguir aquí. Le quiero hacer una pregunta, si me están escuchando el audio del... Listo, bueno. Entonces, ACE desafortunadamente desapareció en el 2004. Sus aviones quedaron, por ejemplo, este quedó botado por allá en Miami y, bueno, lo desguazaron allá en Miami. Curiosamente, fueron de los pocos aviones que han sido desguazados por allá en Miami. La mayoría los llevan al desierto del Mojave, cerca de Los Ángeles, y allá los dejan en los sitios donde desguazan aviones, pero pues, están en un sitio donde verdaderamente no los querían conservar ni nada, porque eso es una zona muy tropical, muy difícil para que un avión pueda mantenerse mucho tiempo ahí almacenado. Entonces, así terminó pues esta historia de ACES. Desafortunadamente es a veces la historia de muchos
de los aviones en Colombia. Aquí tenemos también de estos ATRs, también vinieron con matrícula Víctor Papa. Aquí tenemos el Víctor Papa Bravo Oscar Hotel, que después fue convertido en un aula para TCPs. Aquí lo vemos nuevamente, manizales, días maravillosos de la aviación. Y aquí un día, el final para todos. Quiero contarles esta histórica foto. Fue el momento en el que en 2004 llegó el último vuelo de ACES. Después de que este ATR aterrizó, ese día se acabó ACES, Aerolíneas Centrales de Colombia, dejando, como les digo, un gran hueco y una gran desilusión en todos nosotros los colombianos que la vimos crecer, que la vimos salir adelante con su excelente equipo técnico de ingenieros, técnicos, pilotos, administrativos y auxiliares de vuelo, como se llamaban en esa época. La foto fue tomada aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, aeropuerto Olaya Herrera. Así se cierra este capítulo glorioso de una de las mejores aerolíneas de Colombia. Bueno, muy bien. Continuando, ya nos queda poquito tiempo. También quiero con otras aerolíneas que fueron también estuvieron ya desaparecieron. Está esta Aerotaca, Aerotransportes del Casanare, fue una empresa que vino de los llanos. Yo les digo que vinieron del campo a la ciudad y no tuvieron mucha suerte en la ciudad, tuvieron muchas dificultades. Las empresas a veces en su intención de salir adelante se encuentran con muchas dificultades. Entonces, este fue el caso de Aerotaca y también el caso de la compañía Aerotal, que vino directamente de los llanos orientales de Colombia a tener una tarea en las rutas primarias de Colombia porque ya había desaparecido Aerocóndor. Entonces estas fueron copando. No les fue muy bien también a estas aerolíneas. Vamos a mirar aquí esta, que fue Aerotal, Aerolíneas Territoriales de Colombia. Fue una aerolínea que tuvo aviones franceses marca Caravelle. Muy bonitos porque parecían un Comet, pero les cuento realmente, un avión extraordinariamente ruidoso, gastaba mucho combustible, gastaba este avión, y estos aviones fueron expulsados de Europa, razón por la cual se compraban baratos. En Colombia estos aviones fueron muy baratos porque en ninguna parte de Europa ya los sacaron porque no cumplían los niveles de ruido que ya iban a empezar a ser nivel 3 y este era un avión de ruido de nivel 2. Pero como tal era un avión que tenía unos bogies de 4 ruedas, era otra cosa que le tenía ingeniero de vuelo. Eso también lo hizo un avión que no fuera muy fácil de volar, con costos operacionales altos. Pero tuve la oportunidad ellos hacían la ruta Bogotá-Pasto vía Cali y le competía a Avianca con eso. Incluso a veces se metían a Pasto bajo mínimos, con tal de llegar primero que el avión de Avianca. Aquí lo tenemos, tuvo DC-3 en los llanos. Aquí vemos otro de los Caravelle. Tuvo Caravelle con turbinas Rolls-Royce y con turbinas JT8 D7, parecidos a las del 727. Un avión ciertamente bonito, de excelentes y finas formas aerodinámicas, unas ventanillas muy bonitas, pero muy ruidoso. Bogotá tuvo muchos problemas al final y finalmente le quitaron el certificado a los Caravelle por el excesivo nivel de ruido y porque pues cuando ellos salían de Bogotá por la 3.1, por la 1.3 por ejemplo, la 1.3 derecha, casi que llegaban hasta la carrera 30 para poder virar por derecha hacia el radiofaro de techo. Entonces eso ocasionaba mucho ruido. Y tuvieron realmente los aviones Caravelle, que no solamente los tuvo Aerotal, sino otras aerolíneas, tuvieron siempre bastantes problemas. Aerotal también tuvo 727, tuvo 2. Desafortunadamente tuvo varios incidentes con estos aviones en Santa Marta. Tuvo 707 Raya 120, un avión viejo para la época ya. Los 707 se distinguen por tener 2 salidas de emergencia sobre las alas, pero estos de modelo viejo tienen una quilla, aquí como la que estoy mostrando en la parte de atrás, parecidos a un 720. Los usó como aviones cargueros por muy poquito. Realmente
como les digo, no es fácil sostener una aerolínea, es algo verdaderamente complicado. Bueno, muy bien. Otra de las grandes aerolíneas que hubo en Colombia, creo que nosotros los viejitos nos acordamos, los jóvenes no se acuerdan de ella. Les estoy hablando de Aerotaxi, una empresa fundada en agosto de 1948 con aviones DC-2 Beaver. Los Beaver los tuvieron varias empresas en los Llanos Orientales, una super máquina de fabricación canadiense fabricada por de Havilland, el mismo fabricante del Twin. Ellos fabricaron el Caribou y otros modelos de aviones y se distinguieron con esta aeronave. Aquí se los tengo, véalo. El Beaver, que voló en muchas rutas de Colombia, aquí gracias a la colección del capitán Jaime Escobar. Estas son fotos que él tomó de su colección de fotos. Tenemos aquí a Checa 951, un avión con tren de aterrizaje tipo convencional para solo 4 o 5 pasajeros, pero muy bueno para aterrizar en pistas cortas. Con ese se cubrieron rutas de corto alcance, el Beaver DC-2. También tuvo el Beechcraft B-80, un avión con muchos inconvenientes también, se accidentaron mucho. Aquí lo vemos en el aeropuerto Olaya Herrera en los años 70. De este avión se desprendieron los Clean Air, este es un motor de pistón, Lycoming 540, y fueron reemplazados por Beechcraft, que es una empresa, la empresa que los fabrica, los convirtió a turbina y son los muy conocidos hoy, el Charlie 90, el Clean Air 300, el 350, el Clean Air 200, nacieron de este avión que fue muy común en algunas de las rutas en los años 70. Bueno, muy bien. Otra empresa muy poco conocida, no sé si don Eduardo conoció esta, Arcas. Sí, señor, por allá en Río Negro tuvimos la oportunidad de verlos, tuvimos la oportunidad de llevar el fuselaje, creo que es el que está aquí, este fuselaje sin alas que hay sin superficie de cola, creo que fue el que se llevó para la Escuela de Aviación ANAP de Manizales. Es el que se utiliza ya en la parte en el sector de la Florida en Manizales, y creo que fue este avión el que se llevó de Río Negro. Sí, correcto. Sin los planos y sin la superficie de cola. Se le compró a Arcas cuando ya cerró su operación y es el aula de la Escuela de Aviación de Manizales. Correcto, sí, aquí en Medellín Flying lo tiene también, tiene el otro, el HK 4493. Y aquí la foto que está aquí arriba, pues cuando los empezaron a desarmar, fue una empresa que no tuvo mucho éxito. También hubo otra llamada Arca, pero era con C, esta es Arcas con K. Y alcanzaron a volar, ellos tuvieron una modalidad muy especial y era que volaban solo rutas nocturnas de carga, fue una empresa de carga. Desafortunadamente no tuvo mucho éxito, los pilotos, ingenieros y técnicos que trabajaron brevemente con ella eran todos de ACES, que ya conocían el avión y toda la cosa. Desafortunadamente no tuvo mucho éxito y la compañía desapareció muy rápido. Aquí otra de las grandes que hubo en un momento de nuestra historia, que es Intercontinental de Aviación, una empresa que nace de lo que dejó Aeropesca, Aerolíneas de la Pesca, la minería en Colombia. Sí, nació esta primera empresa que trajo a Colombia aviones Douglas, trajo el DC-9 Series 15, el DC-9 Series 30, y después convertidos en MD, pues ya estos aviones después fueron cambiando su modelo, como el que está allá al fondo. Este avión que está aquí al fondo es un MD-83, ya con los colores antes de que se acabara ACES, los colores de Suma. Intercontinental de Aviación fue fundada en 1960, como dice aquí, operó como una aerolínea también. Casi toda su operación fue en los Llanos Orientales, la Amazonía, lo que antes se conocía como territorios nacionales, pero que a partir de la Constitución de 1991 ya quedaron todos como departamentos, porque antes eran intendencias, comisarías y departamentos. Intercontinental de Aviación, aquí se lo tengo, don Eduardo, véalo. El HK 4062 se accidentó en Pereira el 6 de enero de 1997 al colapsar el tren de aterrizaje. Permaneció varios años en un hangar, ya se lo voy a mostrar.
uno de los primeros de HC-8 que llegó a Colombia, que al principio los trajo Aires, un avión muy bonito, aquí lo vemos, no sé si usted lo recuerda así, Sí, ya claro pues, que sí. Claro que sí, en la parte de abajo donde hoy son el nuevo diseño del aeropuerto donde están hoy los bomberos y donde está el hangar de AEXPA, de los presos del Pacífico, allá fue donde permaneció durante mucho tiempo. correcto, sí, desafortunadamente la aviación tiene esas cosas, ¿no? Aquí rectifico el día que se accidentó, fue realmente en septiembre de 1997. El avión iba al mando del capitán Fernando Balcázar, cubría la ruta San Andrés-Bogotá-Pereira. Entonces, desafortunadamente, algo que a estos de HC-8 les pasaba mucho, que les decían el Crash 8, porque muchos tenían problemas con el tren de aterrizaje y se dañaba o se hundía. De pronto, al tratar de hacer un aterrizaje, un hard landing de moderada intensidad, el tren sufría mucho. Aires, de hecho, uno de los de Aires se le dañó en Barranquilla también por esta característica que tenían estos aviones, los aviones de Intercontinental de Aviación, que también fue una aerolínea que sirvió mucho a nuestro país, pero que tuvo también muchos problemas, muchos problemas. Aquí lo vemos un DC-9 Series 15 de Intercontinental. Tenían una característica y era esta, eran aviones con plan de silletería 3-2, dos al lado izquierdo, tres al lado derecho. Eh, los que siempre tuvieron esto fue, por ejemplo, los MD, que fueron la serie 80, la serie MD 90, que eran ya con turbina JT8 Raya 212. Estos, y actualmente volvieron a resurgir estos aviones con el Airbus el 220, que es un avión que tiene esta configuración, tiene un plan de silletería 3-2. Aquí al lado izquierdo, las rutas que voló Intercontinental, que fueron muchas. Intercontinental tuvo la osadía de enfrentársele a Bianca en esos años y tuvo mucho éxito, pero también desafortunadamente tuvo muchos accidentes. Recordarán en enero del 95 un avión que hacía la ruta iba a Bogotá, San Andrés vía Cartagena, cayó ahí cerca de Cartagena, murieron todos los pasajeros, una niña de 4 años logró sobrevivir. Y ese mismo año, del 95, perdió otro avión en Barranquilla. Desafortunadamente un avión le estaban haciendo mantenimiento, no pusieron o no observaron las normas de seguridad. Cuando llegó el personal al otro día del personal de vuelo, prendió una de los Galley y se originó un incendio dentro del avión que no pudo ser controlado rápido y hubo pérdida total del avión, perdió un avión en Tumaco, perdió otro avión en Neiva. Pero la empresa pues tuvo toda esta ruta, mire, volaba a Arauca, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, etcétera, con estos aviones, pero desafortunadamente también colapsó por problemas económicos, problemas técnicos. Los DC-9 también se caracterizaron por ser, a pesar de que eran bimotores, tenían un excesivo consumo de combustible. Bueno, aquí lo vemos también, tuvo Curtiss C-46, véalo ahí, el 812. Tuvo el Vickers Viscount, este es el HK 1708, es el avión que está hoy en Confama en Río Negro. Este avión tuvo una emergencia era un avión carguero y venía de Barranquilla a Olaya Herrera y voló una tormenta. Cuando aterrizó en Río Negro, fue desviado a Río Negro, se dieron cuenta que la sección central del avión había sufrido un daño y lo dejaron ahí y posteriormente lo cedieron con el tiempo al parque de Confama en Río Negro, aquí cerca de Medellín. Intercontinental. Qué pena, don Hernán, un Sí, comentario. sí, Vi que esos aviones, los Vickers Viscount, eran los mismos que tenía una aerolínea que había de Neiva que llamaba TAO, sí, correcto. Taxi Aéreo Pita. Correcto, y aquí le tengo la historia también, ya voy a llegar allá. Ah, bueno. Oiga, no, pero me agrada Tuve que, algunos vínculos contado, sí, algún comentario ahora de algo con los Vickers me Viscount. cuenta. No, excelente, porque ellos fueron dentro de lo que yo he investigado, de pronto usted me dirá si sí o no, porque la verdad no lo he podido compartir con nadie, porque eso fue una historia muy cruel la de Tao. Tao fue los primeros que trajeron los primeros turbohélices a Colombia en el año de 1985, por ahí por esos años, fueron los que trajeron pues estos aviones.
Ya vamos a llegar ahí a Tao. Después se convirtió en transportes aéreos Sopitas para poder que volara rutas secundarias. Correcto. Aquí con 727, también con el DC-9 Intercontinental. De ahí nos pasamos rápidamente a otra llamada La Urraca de los Llanos Orientales. Trajo un avión que le trajo también muy mala suerte, que eran estos Space Herald. Era un turbohélice de fabricación inglesa, pero fue un avión que en el mundo apenas fabricaron 44, muy fácil de comprar, y los dueños de La Urraca, la U, los compraron y tuvieron 3 de estos. Todos se accidentaron desafortunadamente, y no lograron pues entrar a competir bien en las rutas, porque la Aerocivil les dio rutas primarias en esos años en cuando apareció la Urraca. Aquí lo vemos con el Page Herald, la HK715, hubo el 716, este hermoso S3, muy bonito, en los Llanos Orientales. Los Llanos Orientales, como siempre, cuna de la aviación en Colombia, mucha aviación. Desafortunadamente, pues no hicieron unos buenos aeropuertos y no fue posible llevar a las pistas de los llanos aviones mejores que no fueran el DC-3 o estos Page Herald, que desaparecieron muy rápido. Esta empresa, la Urraca, tuvo un avión muy curioso. Se llamó el B-18 Bolo, pero no he podido conseguir una foto con la matrícula colombiana, pero era un avión de la Segunda Guerra Mundial, un bombardero derivado del DC-3. Se llamaba el B-18 Bolo, tuvo 2 realmente, se accidentaron en el Putumayo y otro por allá en el Guainía en los años 70. Entonces, así era más o menos ese avión que tenía. La Urraca tuvo Curtiss y también aquí otro DC-3, aquí lo podemos ver. Lo bonito es que eran los Curtiss C-46 Commando. También tuvo este avión, el Islander, fue un bimotor parecido a un Aerocommander de tren fijo. Muchas empresas lo tuvieron en Colombia. Aquí me faltó resaltar algo sobre la compañía Tabina, tuvo estos, una compañía de Barranquilla. Tuvo el Vickers Viscount, este era el HK-1347, que después, en un terrible accidente en enero de 1972, cuando cubría la ruta Bogotá-San Andrés vía Barranquilla, se accidentó saliendo de Bogotá. Cayó ahí cerquita de Bogotá, desafortunadamente murieron todas las personas que iban a bordo del avión. Bueno, aquí estoy ahora con la Sociedad Aeronáutica de Medellín, SAM, fundada en 1945, una empresa que hizo mucha historia en Colombia. Desafortunadamente también desapareció cuando desapareció el sistema Avianca, que le cuento, la alianza Suma Avianca SAM ACES, desapareció ACES después de haber dado mucho por nuestro país. Tuvo muy distintos tipos de aviones. Podemos ver aquí, ellos tuvieron Beechcraft que se los compraron a Aerotaxi de 80 con los colores de SAM. No tuvieron mucho éxito con eso. También tuvieron, al mismo tiempo que Aerocóndor traía los Electra, ellos también trajeron Electras, que los llamaban los Astrojet. Tenían los nombres de los astros, el Plutonio, el Marte, el Júpiter, el Venus. Eran estos aviones de SAM. Los Electra, se me había olvidado decir, era un avión muy cómodo. A mi juicio, el turbohélice con una cabina de mando donde están los pilotos, muy bonita, muy grande, muy elegante. Tenían en la parte posterior unas sillas muy bonitas como en un semicírculo y era un avión muy cómodo, solo que resultó ser un avión de costos operacionales muy altos, consumía mucho combustible, era un avión muy ruidoso y pues finalmente tuvieron que quitarse esos aviones porque ya lo que él hacía con 4 motores lo hacía uno con 2 motores. Entonces, esa es la época de SAM. Tuvo Curtiss también. Esta hermosa foto de un Curtiss de SAM, el HK-388, el avión que fue secuestrado con los colores ya de Aeropesca y lo secuestró el M-19, fue por unas armas a la ya Punta Estrella y se atravesó todo el país y lo aterrizaron por allá en el Caguán. Los guerrilleros pues ahí transportaron una cantidad de armas. Esta otra hermosa foto de un DC-4, vea, un DC-4 que no era presurizado sobre la ciudad de Medellín. Una foto muy bonita, la HK 526 y 528 eran estas hermosas naves que tuvo SAM. Satena también tuvo de esto, otras como Sadelca, otras empresas en los Llanos Orientales tuvieron aviones DC-4. La Fuerza Aérea Colombiana
tuvo varios DC-4. Entre otras cosas, el FAC 613 era el avión presidencial que usaba el general Gustavo Rojas Pinilla cuando fue presidente de Colombia. Aquí lo tenemos nuevamente, un DC-3, unos tripulantes de SAM, cuando hizo un asocio con RAS, que RAS quería decir Rutas Aéreas SAM, por un problema que tenían legal ahí. Aquí vemos unos tripulantes, un capitán y una señorita auxiliar. Bueno, SAM también tuvo Twin Otter, voló en los llanos, en varias rutas aquí. Tuve la oportunidad de volar, hacíamos en esos aviones Medellín-Puerto Berrío. Tuvo Fokker 50, que eran de Avianca también, estos Fokker 50. Bueno, tuvo MD-83, que también eran de Avianca. Hay que recordar que los MD-83 eran aviones con matrícula, eran todos en leasing y eran Eco India, matrícula irlandesa. Este es un MD-83. Por fortuna, ningún MD-83 con los colores de Avianca se accidentó. Aquí tenemos los RJ-100, de muy buena recordación. Un avión también con muchos problemas de tipo técnico. Fue el avión con el cual se accidentó el Chapecoense. Aquí, aunque el Chapecoense era RJ-85, este es un RJ-100 que tuvo ciertos problemas, pero un avión también muy bonito por dentro, muy cómodo, de 4 motores. Los ingleses hacían cosas raras. Hicieron un avión de 4 motores. Cuando se estaban haciendo los aviones de solo 2 motores, no tenía reversibles de empuje y tenía otras características un poco distintas, no tenía slat, y pues era un avión un poco especial, como suelen hacer a veces los ingleses las cosas, así les pasa con los carros. Bueno, tuvo 720 y 727, raya 100 y raya 200. Estos aviones todos eran del sistema Avianca, ¿sí? Sam pues tuvo varios accidentes, uno muy grave en mayo de 1995. Un avión volaba la ruta Panamá a Bogotá vía Medellín y se accidentó aquí entrando a Antioquia en el Cerro El Burro, la HK 2422. Después, ese mismo año, las tragedias cuando empiezan parecen no terminar. Ese mismo año, la HK 2420, haciendo un mantenimiento en El Dorado, en el hangar de Avianca, se incendió. Por fortuna lograron sacarlo del hangar, pero el avión, hubo pérdida total de ese avión. Aquí los tenemos, 720, 727. Aquí 727-100. Y una cosa, no sé si don Eduardo se acuerda o los vio, esta empresa tuvo Cessna 208, tuvo 3. Me logré conseguir esta fotico. Los volaban aquí en Medellín en las rutas que hacía ACES para competirle a ACES. Entonces, pero no tuvieron mucha suerte con esos aviones, eran de solo 10 pasajeros. Era muy chévere. No tuve la oportunidad de volar porque un pasajero volaba de copiloto, lo dejaban volar al lado derecho, pero fue un momento bastante oportuno, pero duraron muy poquito tiempo. Excelente avión, turbina PT6, 114, una turbina de un gran desempeño, el avión muy sabroso para volar, y luego vino el de 2 sillas más, 3 sillas más, que era el Gran Caraván, ¿no? Que es el que vuelan actualmente la policía y algunas, creo que aeroejecutivos en Medellín también tiene Gran Caraván. Ah, sí, correcto, sí, hay varios de estos, sí. No me acordaba de ese, correcto. Sí, este avión lo usa también la Fuerza Aérea y la policía tiene varios de ellos. El ejército también tiene varios de estos. Correcto. Un avión, tal como usted lo dice, de unas performances espectaculares. Tal vez uno de los mejores. El único monomotor que puede entrar al Dorado. Ah, sí, correcto. El único bimotor que Por puede lo que es entrar. turbohélice, ¿no? Sí, porque es turbohélice, correcto, sí. Valga hacer la aclaración, no se puede entrar al Dorado con aviones de pistón. No. Correcto, muy bien. Aquí tuvo también Fokker 100 que eran de Avianca. Este avión aquí decía operado por SAN, los Fokker 100, que los consiguió muy baratos don Germán Efromois durante cuando hubo el asalto ahí a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Muchas empresas, fue un momento muy duro para la aviación en el mundo, y muchos decidieron dejar los aviones para allá en los desiertos de Mojave, y dentro de esos pues quedaron estos Fokker, y se los vinieron muy fácil. Allá llegó don Germán a comprarme esos 10 que están allá, y les encimaba motor, porque estos venían con motores para operar en Estados Unidos de baja altitud,
y a don Germán le dijeron, oiga, no, llévese estos motores también para que usted pueda operar en Bogotá, en rutas por allá, pueda llevar esos aviones a Bogotá, a Pasto, a aeropuertos altos. Entonces tuve, que es un avión muy bonito, pero se enfrentó a la terrible competencia, terrible en lo bueno, no en lo malo, o mejor no le digamos terrible, a la magnífica competencia de los aviones Airbus, y hizo desaparecer a Fokker. Ese era el Fokker 100, hizo el Fokker 70, hicieron el Fokker 28, y ellos no lograron pues salir, y definitivamente esos aviones hoy ya son muy poquitos los que vuelan, están de salida. Aquí al lado derecho los diferentes logos que tuvo Sam, aquí cuando la época arriba, cuando la época de los RJs, después con la época de los aviones de pistón. También fotos cortesías de Aviacol, que tienen su página muy bonita, por cierto. La otra, así rápidamente, West Caribbean. West Caribbean, una empresa fundada en la ciudad de Barranquilla, y que volaba a San Andrés. Realmente sus primeras operaciones fueron en San Andrés. Tuvo MD-81, que eran estos, y tuvo este LED 410, uno se accidentó desafortunadamente en la ciudad de Providencia, un accidente muy crítico. Finalmente perdió otro avión, después cuando hacía vuelos charter. Tuvo también aviones ATR que eran de ACES. Estos ATRs eran de ACES. Y aquí la cabina de uno de esos ATRs en esos años. Luego vemos aquí a la compañía ADA, Aerolínea de Antioquia, una compañía que desafortunadamente ya desapareció, pero ella le compró tuvo Twin, que se los compró ACES, le compró 3 de los Twin que tuvo ACES, y volaron sus rutas muy bien. Desafortunadamente también la competencia, quizás un poco de administración, no puedo corroborar eso, pero definitivamente la empresa desapareció hace aproximadamente 2 años. Aquí cuando su primer avión, que fue un Cessna 303. Tuvo después los aviones de fabricación inglesa, los BAE, los J-32. Trajo a Colombia el espectacular caballero del aire, el Dornier 328 raya 120, que ya tenía Satena. Satena tuvo 5 de estos. Y esta ADA los trajo de una empresa VIP de Ecuador, que estuvo aquí en Medellín. Un avión muy bonito, ciertamente el turbohélice de mayor velocidad para 32 pasajeros. Un avión que cruzaba a la medio bobadita de 600 kilómetros por hora, un avión muy bueno con sus poderosas turbinas de Pratt & Whitney. Este que está aquí al lado derecho fue el primero que llegó a Colombia. Estuvo botado mucho tiempo aquí en el aeropuerto de Olaya Herrera, y pues voló muy poquito, tenía matrícula norteamericana, después fue usado como avión de repuesto. A mi izquierda, los Twin Otter, que eran de ACES, de la HK2669, esos estuvieron después, los sacaron de servicio, uno lo llevaron para Caucasia, donde ADA tenía su propio aeropuerto, y 2 quedaron aquí en Olaya Herrera, pero una compañía vino, los compró y ya los tiene volando. Los volvieron a colocar en el aire, y estos 3 Twin, que era la HK2669, el 2545 y el 2547, lograron volar nuevamente. ADA, Aerolínea de Antioquia. Luego viene Aerorepública, una compañía, también empezó sus operaciones con 727 raya 100, después se cambió a los DC-9 por ser un avión más económico de volar, menos consumo de combustible, y tenía mejores características. Ya el combustible había subido mucho en los años 90 cuando empezó esta empresa, y la idea del capitán Ávila, que es el hoy director de la compañía EasyFly, pues quedó atrás con los 3, tuvo 3 de estos al comienzo. Bueno, aquí después tuvo MD-81, la cabina de un MD-81 con sus respectivos FMS, un avión realmente bonito de volar, pero desafortunadamente esta empresa fue de nombre. Entonces no fue que se haya quebrado por mala administración ni nada, sino cambió a Copa. Y aquí ya como Aerorepública ya trajo con Copa los aviones Embraer 190. De hecho, desafortunadamente, el 190 HK4455 se accidentó aterrizando en Santa Marta. Fue el primer accidente de un Embraer
que hubo en el mundo. Es un avión extraordinario. Se convirtió en Copa. Al principio le decían, con perdón de los que quieran a Aerorepública, decían Aerorrecocha, pero realmente la compañía fue una empresa que tuvo mucho éxito y como ustedes pueden ver, pues logró salir adelante en el complicado mundo de la aviación. Otras aerolíneas desaparecidas, Isleña de Aviación, una compañía que tuvo solo 2 aviones 727 Raya 200 y volaba únicamente a San Andrés, desde Bogotá y Río Negro. Aquí al lado una de las muy viejas de los años 40, Lanza, Líneas Aéreas Nacionales. Aquí tenemos una carguera, LAC, Líneas Aéreas del Caribe, Aerocosta, no sé si don Eduardo o alguien que esté ahí escuchándonos se acuerdan de estas aerolíneas cargueras. Sí, claro que sí. Correcto. Sí, Sí. marcaron una historia muy grande también todos ellos. Correcto, sí. Las empresas que hoy nuestros jóvenes no se acuerdan de ellas, pero LAC fue el primero en utilizar DC-8, ese es un DC-8 raya 50 como avión carguero. Incluso tuvo un accidente bastante fuerte despegando de Asunción, Paraguay, en un ferry, o no en un ferry, en un vuelo de traslado. Habían ido a llevar una carga y viniendo el capitán dejó en manos de su copiloto el avión y hubo una maniobra mal hecha y no pudieron recuperarse. Aerocosta también, me acuerdo mucho de ella, en mi época joven cuando estudiaba en Barranquilla. Aerocosta tuvo DC-6 como este que se encuentra aquí, las aerolíneas carteras. Esos DC-8 también tenía Tampa, ¿no? En Río Negro. Sí, correcto, sí, tenía DC-8 Super 61 con turbina CFM 56. Exactamente. Sí, Ese. tenía, Los DC-8 eh, de Tampa. sí, correcto. Hoy ya pues se cambiaron ya a Bianca cuando Germán se formó y la cumplió y ahora es a Bianca a cargo. Sí, Pero había que cargo. sí, correcto. Estaba hablando con los 300, ¿no? Con el Airbus 330. Sí, correcto. Estaba volando con A330, carguero desde chiquito. Y Ya no- volaba hasta hace unos 4 años, volaba con 767, ¿no? Era sí, 300. correcto, sí, señor, correcto. Volaban los únicos 767 cargueros a raya 200 que fueron convertidos a cargueros en Israel. Una Eso. empresa que los convirtió y tuvo mucho éxito con ese avión, volaba rutas intercontinentales a Europa y todo eso, transportó muchas flores y Sí, muchas cosas. esa conversión en Israel la hizo IAI, ¿no? Sí, y ahí, correcto, sí, el fabricante del Araba y Ahí, también del Kafir. el Kafir. Israel Aircraft Industries. Es correcto, sí, señor, correcto, sí, muy bien. Pues en Colombia también de muy grata recordación, ¿no? Lo de Israel Aircraft Industries. Ellos Claro, también claro. convirtieron el Júpiter de la FAC, el El 767 de la FAC. Júpiter. Correcto, ellos hicieron también la conversión. Sí, correcto, muy bien. Ahí vamos bien en la historia, ¿sí o no, don Eduardo? Y hay cositas por ahí para recordar que Sí, bueno, y aprendiendo muchas cosas porque tiene usted una bibliografía bastante, bastante buena. correcto, sí, pues tengo, es que aquí solo puedo, ya casi voy a terminar, que yo los debo tener ya cansado, que quería llegar a esta. Mire, don Eduardo, Ahí está Tao, pues Tao. Tao, con DC-3 y DC-4 operaba en Neiva, las rutas secundarias, se llamaba Taxi Aeropita cuando eso, y decidieron pasar a volar rutas primarias en Colombia y trajeron los Vickers Viscount, que eran de Alitalia. También los expulsaron de Europa y era fácil comprarlos. Entonces trajeron esos aviones, aquí lo vemos, estos tuvieron una muy mala suerte con esos aviones. Yo no sé si usted recordará, una de las historias de Tao es que esta empresa, cuando las empresas colombianas se pasaron a turbohélices, en Colombia realmente no existía ni personal de vuelo y mucho menos técnicos que supieran bien de turbinas o dieran mantenimiento a estos aviones, que las turbinas, como usted bien sabe, no es lo mismo manejar un avión de pistón que usted lo arregla en cualquier parte. Uno en los llanos volaba en los llanos y veía esos DC-3 aterrizados en las fincas por allá reparándole los motores. Un avión de turbohélice no era así. Entonces, yo la historia que pude averiguar es que con la llegada de los turbohélices, pues no había personal técnico necesario y fue lo que obligó al gobierno a ver dónde entrenaban ese personal y nació el Centro Nacional de Mecánica de Aviación del SENA en Barranquilla. Correcto. Los únicos técnicos que había los tenía la FAC, porque ya la FAC tenía Hércules, que también los trajo pues en la época en que llegaron los aviones Vickers Viscount.
Entonces ellos trajeron el Vickers Viscount, vamos a darle aquí esta historia, vea. Tenían los colores Es, de la compañía Alitalia. Y yo no sé si usted sepa una historia muy triste. Uno de los dueños de Tao les fue muy mal. Los aviones se empezaron a accidentar, también los pilotos que no tenían un entrenamiento. No era lo mismo aterrizar un avión de estos que un DC-4. La velocidad de aterrizaje de esto es muy alta comparada con un DC-4. Y pues muchos tuvieron muchos incidentes, muchas cosas. Bueno, fue una tragedia, pero nada tan difícil, un momento muy difícil que volaba el dueño del avión, volaba una ruta que estaba haciendo San Andrés, Cartagena, Bogotá. Y el señor correcto. de apellido Bernal entró a la cabina de mando del avión y mató al piloto. Sí, Con la señor. ¿Sí supo la historia? El señor Benjamín Suárez Eso, venía, correcto. él venía con la familia, venía con los hijos y Sí, con la esposa a bordo. sí, Y correcto. él entra y el capitán Miguel Beltrán venía de piloto y el capitán Ferrer de copiloto y el primer oficial que actuaba, el oficial que hacía como de ingeniero de vuelo, que era el mecánico Gallo. Y lo Mm, digo porque yo en esa época estaba en el colegio y mis vacaciones las hacía en el aeropuerto El Dorado y yo iba en la bicicleta, iba de la oficina de despacho a llevar los despachos y los manifiestos a los aviones. Entonces esas sí. eran mis vacaciones y era el mensajero a los hangares. Entonces Ah, pues conocía más o menos bien eso y tenía la oportunidad de ir con ellos en algunos vuelos, me llevaban por ahí de paseo. Y el qué señor bien. Ferrer y el señor don Benjamín Suárez entra a la cabina sobre el vuelo en alta mar Sí, y correcto. le da tres impactos, tres disparos al capitán Ferrer, muere instantáneamente y le da un disparo en la mano al capitán Ferrer y otro en la frente. Sí. Pero pues causa daños, pero no quedó inconsciente. Un señor abogado que venía en la primera fila se dio cuenta y entre él y el mecánico Gallo lograron dominarlo y bajan a Ferrer, al capitán Beltrán, lo quitaron de la silla, ya pues muerto, lo acomodan ahí en el pasillo de la cabina y el mecánico con el capitán Ferrer logran hacer como 4 intentos de aterrizaje en Cartagena, Sí, hasta que correcto. lograron salvar la aeronave. Posteriormente el señor Benjamín lo llevan a una clínica de reposo y allá se suicida, se ahorcó. Esa fue Ya, la correcto. triste historia y la vida. Sí. Digo que pues en mi adolescencia tenía la oportunidad de estar muy vinculado y me tocó vivir la historia. Correcto, sí. Yo me acuerdo mucho de esos que están aquí en El Dorado, el HK 1057, 1059, 1061. Yo me subí a esos aviones cuando los abandonaron ahí y con un amigo ahí me volaba del colegio y me iba para El Dorado y me metía a estos aviones. También había uno del HK 429. eh, y entonces yo tuve la oportunidad de verlos juntos. No sé si usted vio unos de Taxader en El Dorado, el HK 1025 y 1026, unos de C4, botados ahí durante muchos años, duraron Claro ahí. que sí, de Taxader, sí De señor, taxi, de Taxi Aéreo de Santander. Sí. Perdón, una pregunta, ¿en qué parte vivía usted en Bogotá? en el barrio San Felipe, allá al pie de Ya. los Alcázares en la 24 con 75A. Ya, no. Yo vivía en el sur, en el barrio Quiroga. Claro, Yo vivía en el Quiroga, sí. Entonces, de ahí me subía a la Caracas, que era muy distinta como es hoy, cogía un bus y me iba hasta el edificio del Sena, donde salía un bus de Avianca que lo llevaba a uno allá al aeropuerto, ahí por la 26. exactamente. No, Una yo época, la oportunidad era porque un primo mío vivía en mi casa y era uno de los despachadores de Tao. Entonces, pues madrugábamos en su moto y me llevaba a pasar mis vacaciones en el aeropuerto. Entonces, esa era mi historia y ahí empezó como mi afición por la aviación en el año 72. vale, claro, claro, sí. Unos años, es que la década de los 70 es una década muy especial, una década donde sucedieron muchas cosas en la aviación. De Por- pronto, como le voy a contar tal vez la más espectacular que tuve la oportunidad. Fue la llegada del Concorde a Bogotá. yo lo vi, Exactamente. en el Y colocaron 74. y hacíamos una fila por ahí como de 1000 personas, que era una Sí, fila como de 4 horas para subirse uno y dar un paseo por entre el avión. sí. Eso fue el turismo que hicieron con el avión cuando vino el Concorde a Bogotá.
Sí, correcto. Sí, yo estaba estudiando en Barranquilla y me volé de Barranquilla, estaba en el Sena, me vine en un DC-6 de Aerocosta que me tocó dormir esa noche en el aeropuerto de que se llamaba Soledad en esa época, el de Barranquilla, y llegué a Bogotá como un simple calentano. Yo vivía en Bogotá, pero no quería ir a donde mis padres porque no quería, de pronto mi papá iba a pensar que era que yo no estaba ya en Barranquilla y que no quería estudiar o algo. Entonces yo llegué, me vine en ese avión y el capitán me dijo, vea, yo voy a estar aquí, vamos a echar una carga. Si usted no llega antes de las 2 de la tarde, yo me voy y lo dejo. Y bueno, en todo caso yo tuve la oportunidad de verlo. Estaba pintado por un lado con los colores de British y por el otro lado con los colores de Air France. Pero me pasó Correcto. algo increíble. Yo llegué, hice la cola, todo eso. Y cuando ya finalmente me faltaba un paso para entrar al avión, un policía salió de esos que tienen una banda blanca, tenían, no sé si los recuerda, que Sí, sí, se claro. ponían una banda blanca, salió, me miró, yo tenía una cara de calentano y yo no había dormido bien, me debía de ver terrible, y me preguntó que quién era usted. Yo tenía un pase de Avianca, una cosita que tenía de Avianca. Le dije, no, yo soy personal de Avianca. Me miró, me dijo, no, señor, usted no puede estar aquí. Y llamó a los otros por ahí, después de haber hecho toda esa cola, me bajó. No pude entrar al No pudo Concorde. darse el lujo. Pero estuve ahí, lo toqué, lo miré, cuando despegó, hizo una vuelta y volvió, y eso, Sí, sí. yo estuve ahí, pues, le doy gracias a Dios de haberlo, no pude volar en él las veces que fui para Europa y eso, a Estados Unidos, pues, yo lo vi en Nueva York, pero no pude, pues, no era para nosotros porque no teníamos la plata para volar en esos aviones, pero sí lo pude tocar ese día. Y recuerdo esos días con mucho cariño porque yo hice mucho esfuerzo por llegar y después me tocó embarcarme en el avión sin almorzar ni nada y llegar allá a Barranquilla, pues ya por la noche, ya de ahí, ya para donde vivíamos en el Sena y eso, pero con todo el alma, con una alegría impresionante. No me gané plata ni nada de eso, pero lo pude ver. Algo que, pues hoy los medios Sí, de comunicación, pues usted ve las cosas, pero en esa época había que ir al Dorado a mirar eso. Entonces, aquí están estos de Tao, aquí en el Dorado, como era antes, aquí donde esa uno es se la paraba, ¿se historia. acuerda? Que uno se Esa es paraba la aquí a historia mirar que le aviones. cuento de Tao. Este Ese es lo Tao que me le trae muy cuento de buenos Tao que recuerdos. tuve la oportunidad de vivir. Ah, esto está muy bien. ¿Verdad? ¿Qué más hay por aquí? Tao, vea, aquí al fondo, mire, este avión que está aquí atrás del de Tao es un Page Herald de la Urraca, que está aquí. Ah, el pez, sí. Sí, el Page Herald de la Urraca, aquí como promocionaban todas las tarifas, cómo promocionaban sus vuelos. Lástima, porque le hicieron un gran esfuerzo, pero como usted también bien lo sabe, esto no es un negocio para todo el mundo, esto es un negocio muy duro. Y usted puede observar aquí, mire, esto ya es muy distinto, esto ya no existe aquí en esta foto donde está después, aquí se parqueaban todos los turbohélices, en fin, aquí los taxis de esa época, y más adelantico los buses de la empresa metropolitana de transportes, que La era metropolitana. de Transportes Bermúdez, los verdes, ¿se Los acuerda? verdes, transportes Bermúdez, que eran los que iban para arriba para ¿cómo se llama ese barrio en Bogotá? La Germania y la Germania. Candelaria arriba, y el Germania. barrio Belén. Eso, eran bien esos buses. Una época muy buena. Éramos una generación bastante sana porque uno se dedicaba era como a esto y esto lo ponía uno. Pues yo no fui nunca amante del fútbol y yo cambié todo esto. Yo pues, nunca vi partidos de fútbol. Yo siempre me iba a ir a mirar aviones y iba mucho a Guaymaral y es. Bueno, aquí ya para terminar, otras desaparecidas, el venado también de los Llanos Orientales, el DC-3, la compañía TAC que también tuvo muy buena recordación de los llanos, perdón, el venado de los llanos y el venado trajo a Colombia el primer banderante que se accidentó en Paipa, con un problema ahí de sobrecupo. Vino los aviones de TAC también. Una muy conocida aquí en Antioquia, Cessnica, Cessna y Castro, tenía DC-3 y estos Beechcraft B-45. Por ahí todavía hay uno por aquí botado aquí en Olaya Herrera. O sea, aquí se ve pues la época en que se volaba con estos aviones mucho a la parte del Urabá antioqueño y el Chocó. Hicieron una gran labor esta empresa, pero se acabó realmente cuando llegó ACES mucho más, con aviones mucho mejores y
no era tan charter, era un avión ya de vuelos regulares. Aquí está la compañía TAC también, con su Fokker F-27. Mira al fondo dos de los aviones de Tao. De allá un Esos Vickers. F-3. Aquí este otro Vickers Viscount de la Checa. Este es un Raya 700, era muy bonito por dentro este avión. Bueno, tuvo Caravelle. De hecho, en el 82 un Caravelle de la HK-1810 se accidentó, explotó en vuelo cuando volaba entre Riohacha y Medellín. Un accidente muy triste que finalmente dejó a TAC pues, en muy mala situación y muy mala situación económica y muy mala credibilidad y desapareció también. Hizo mucho, pero también desapareció. Al principio era taxi aéreo del Cesar y después se volvió transportes aéreos del Cesar. Bueno, aquí los diferentes logos que tuvo esta empresa. Bueno, entonces aquí hemos llegado ya como al final de esto. Les quiero agradecer inmensamente su atención a todos, por favor, muy amables de estar aquí. Quiero ver quiénes están aquí, a Jonathan, al señor Walsh Ortiz, a Hernando Roira, a usted, don Eduardo, a don César. Muchas gracias por estar aquí en esto que nos llama y que nos lleva y que nos ilusiona y que nos gusta. Porque a uno le tienen que, así como a muchos les gusta el fútbol, a nosotros nos gustan los aviones, entonces está muy bien el asunto. Cuénteme un pequeño chisme ahí de cómo va la renovación del aeropuerto de Pereira. Pues, a ver, la renovación del aeropuerto de Pereira va viento en popa en cuanto a la parte tierra, ¿no? El Sí, lado tierra pues va muy bien porque realmente la obra es una obra magnífica, es un aeropuerto de alta tecnología, con muchísimas asistencias a los pasajeros, vías, etcétera. Pero pues lamentablemente, no quiero ser, a ver, mal agüero, pero lamentablemente esto no da capacidad sino para un 320. ya, correcto. Lamentablemente aquí no hay forma de poder hacer una extensión de pista y aquí no se va a poder jamás volar un 767, un 330, un avión Sí, de, de- de más de envergadura porque no tiene forma, no sí, hay la correcto, sí. capacidad. Escasamente, es que no creo, me pareció alguna vez que vino un 321, pero no lo tengo muy claro, me pareció, pero de más de 320 no opera nadie aquí. Sí, correcto, sí, Entonces es eso es muy, pues muy bonito aeropuerto, pero con una limitante muy grande. El señor sí, Epromovi, que en uno de los foros que hubo aquí, estuvo tratando de hacer una negociación con el aeropuerto Santana de Cartago para montar un puente aéreo de Avianca en Cartago. Él sí, se correcto. encargaba, él se encargaba de toda la infraestructura, de toda la parte que le dieran en concesión el aeropuerto por 25 años. Y la situación pues era muy clara porque Avianca iba a llenar, iba a coger todo el eje cafetero y hacer un super aeropuerto en su puente aéreo en Cartago. Pero el aeropuerto de Cartago pertenece al municipio y el Consejo Municipal no autorizó. Estuvo la posibilidad de hacer una compra de unos terrenos muy prósperos en la Virginia para hacer el aeropuerto en la Virginia. Quedaba muy bajo, quedaba a muy buena altura, un aeropuerto de 1.200 pies de altitud, con la Muy bien. pista, claro, con una pista en excelentes condiciones, perfectamente podía hacerse una pista de más de 3.000 metros, con muy buenas condiciones, y no lo dejaron hacer porque pues obviamente el aeropuerto perdía, Pereira perdía pues su condición porque el aeropuerto es de Pereira, del municipio. Sí, Entonces correcto. se iba el aeropuerto del municipio para el municipio de la Virginia y la Virginia era el que se iba a beneficiar de todo eso. Entonces decidieron no dejarlo sacar, pero tiene las limitantes que les comento. Más de Sí, 320 no puede entrar. sí, correcto, sí. De hecho, una 320 de la HK 5371, si no me equivoco, de uno de los nuevos CEOs de Viva, el avión de el moradito se salió ahí de la El pista. rosadito, el Sí, el rosadito. rosadito, sí. Sí. Yo creo que sufrió un infarto ese pobre capitán cuando vio que esa llanta se le hundió ahí. Sí, fue muy delicado porque fue el tren de nariz el que se enterró. Sí, Realmente había espacio, pero parece que fue una distracción de cabina
y se enterró, y la cosa más grave es que estaba en la cabecera y tuvieron que ir a desalojar el avión y la carga, desalojar los pasajeros y todo para poderlo sacar. Sí, correcto. Entonces fue complicado el incidente. Y resulta que era el segundo vuelo que hacía Pereira, estaban estrenándolo. Sí, correcto, sí, sí. Sí, el avión era. Ese avión está volando ahora en la filial en el Perú, ese avión. Pero sí, muy, muy curioso que le haya sucedido eso, ¿no? Uno dice, bueno, una distracción ahí. Y es un Sí, avión de esos, la verdad es que medio se entierra y esos, después toca hacerle una serie de pruebas. El tren es muy delicado. sí. eh, La entonces, sacada del avión fue compleja, fue difícil, hubo que traer equipo especial, traer gente ah, especializada para poderlos remover del sitio donde quedó enterrado, porque quedó más de media rueda enterrada, del tren de sí, nariz, más de media rueda. sí, Entonces eso es complicado, más el freno súbito que sufrió el eje del tren de nariz, el housing. Entonces, sí, pues correcto. obviamente eso implicó inspecciones especiales. No fue fácil, lamentablemente fue un daño crítico para la empresa en ese momento. Ya, ¿y duró mucho tiempo allá el avión o digamos solo días o No, lo sacaron? dos Sí. días. Ah, Lo ya, sacaron correcto. un día, ese mismo día hicieron inspecciones y al siguiente día lo sacaron pero sin packs. Ah, ya, correcto, sí. Sí, afortunadamente lo sacaron barato ahí el asunto. Sí, Bueno, sí. Bueno, nuevamente les quiero agradecer inmensamente que nos estemos escuchando. Somos poquitos, pero vamos a ser fuertes en el futuro. Les quiero decir que estamos planeando también cómo organizar nuestra escuela de aviación virtual para que los jóvenes se puedan hacer pilotos virtuales en un entrenamiento que estamos diseñando. Ya pronto vamos a mostrarlo y cómo vamos a hacer esta gran experiencia de que los jóvenes se puedan hacer pilotos virtuales, ya que no tenemos la plata para gastárnosla en la vida real, en la virtualidad hay muchas herramientas para poderlo hacer y claro. es muy chévere. Así que les pedimos que todos estén Lo que le atentos. pueda servir con mucho gusto. Yo en este Sí, momento estoy trabajando, estoy con la INE, con la escuela, estamos trabajando básicamente todos los procesos virtuales con los técnicos. Todo ah, lo que ya, son la parte virtual la estamos trabajando porque presencial todavía no estamos haciendo. ya. Próximamente, ahora a finales del mes, se va a hacer algunos pasos de taller en la parte presencial, pero en lo que lo pueda apoyar y lo pueda aportar con muchísimo gusto. Ok, sí, me agradaría mucho que pudiéramos. Yo le invito a que, yo pienso que otro pequeño forito ahí más adelante. Yo tengo este un temita que es cómo fue que llegaron los aviones a Colombia, los diferentes tipos de aviones, para que los jóvenes conozcan cómo fue que llegaron los turbohélices, cómo fue que llegaron los DC-4, cómo era la infraestructura aeroportuaria de Colombia en esos momentos que ha atravesado la industria aeronáutica colombiana, Claro, porque ha pasado por unos momentos muy difíciles. Las personas de pronto pudieran pensar que no, pero como siempre lo he dicho, es una industria bastante complicada de todo eso. Entonces, de pronto pudiéramos compartir algún tema ahí sobre esa parte y que claro que sí. pudiéramos entre los dos hacer otro foro de algo que a usted le guste. Claro, claro que sí. Los estudiantes que estuvieron conmigo en el foro anterior quedaron muy contentos. Hoy porque no alcancé realmente y hoy era un día difícil, pero al grupo de estudiantes que terminé hoy, yo terminé clase hoy a las 4:30, tenía un grupo pequeño, de todas maneras les alcancé a compartir, pero de pronto no pudieron conectarse. Pero me gustaría mucho también la participación de los estudiantes porque eso nos lleva a que haya un foro más Sí, correcto. con más gente que nos ayude y nos ayude a mejorar los elementos. Claro que sí, cuente conmigo. Ok. Es con mucho Muchas, gusto, don Hernán. much- muchas gracias porque el No se fa- joven, mi teoría es que para los técnicos de aviación es que sin demeritar a nadie, sin aporrear a nadie, pero el técnico de aviación ya ha dejado de ser, digamos, el técnico de llaves y eso para convertirse en una persona que también, primero hace parte del gran mundo de la seguridad. La seguridad empieza en los talleres, la seguridad de aviación civil y militar. Y el técnico de hoy es una persona que definitivamente tiene que conocer de electricidad, por ejemplo, es un administrador del tiempo, ya pasaron esos tiempos donde
se hacían otro tipo de labores más mecánicas y ya todo está sistematizado y a veces los jóvenes pueden pensar que un taller de aviación se equipara de pronto con un taller de motos y no. Y la otra es que los técnicos, los jóvenes de hoy comprendan que cuando están con un avión, están con un elemento que cuesta mucho dinero. Todo en el avión cuesta mucho. No es un taller de carro, no es un taller de una Kenworth o de esos buses grandes ni nada de eso. El avión ciertamente requiere de unas atenciones muy distintas y de una preparación muy buena. Entonces yo pienso que nuestros jóvenes deben de entender eso para que no los vayan a rajar cuando llegan a las aerolíneas. Cuando usted llega a la aerolínea, ya al taller, allá todas las cosas son a otro precio y todo. En la aviación uno no va a inventar nada, no tiene que cumplir las normas, procedimientos, reglamentos que hay a todo nivel, tanto a nivel técnico o ingeniero o como tripulante en el área de vuelo. Un tema interesante que de pronto podría pensarse para un foro posterior, después de que pasemos a estos otros, sería la transición que estamos haciendo en la normatividad nueva con el paso de las normas LAR y RAC, ¿no? Correcto. Sí, sí, correcto. Con la transición a RAC, a LAR, perdón, con la transición a LAR, porque realmente no es un tema que todas estas personas, que hay mucha gente que no No, no comprende, tiene ni idea de eso, sí. que no tienen ni idea, y ahí bastante interesante, y hay un tema muy bueno que está claro civil, que es la armonización de la norma, ¿no? Sí, ¿Cómo es correcto. lo que va a pasar, la transición que estamos viviendo de la parte segunda a la parte 65? Porque en la parte segunda, por ejemplo, todavía el personal aeronáutico, todavía somos TLAs, y resulta Sí, que los correcto. hay, y todavía por parte segunda somos AITs, pero por RAC 65 ya no existen los AITs, ni los TLA, ahora son TMA, pero Sí, todavía correcto. no están establecidos. Entonces, toda esa transición sería bueno de pronto tratarla en una tertulia con algunas personas que nos apoyaran, algunos inspectores, no sé, porque pues es Listo. un tema que es de suma importancia y de actualidad, ¿no? Sí, correcto, sí. Sí, la idea es entonces que podamos manejar Estamos en, estos foros para todos los estamos en jóvenes. comunicación, claro que sí, estamos en Sí, comunicación y hablamos del tema y con los compañeros que están también, que nos puedan aportar para que hagamos una buena tertulia. Muchas gracias a todos. ok. Muchas gracias, don Eduardo. Inmensamente agradecido con todos. Perdone la demora. Son las 8 de la son las 7 de la noche, 45 minutos. Estamos bien. Muchísimas gracias nuevamente Bueno, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Hasta pronto. bueno, Nos desde veremos en un Pereira un próximo saludo para foro. todos. Gracias, don Hernán. Gracias, ok. César, Hasta perdón. Gracias. Igualmente, pronto. gracias. Buenas noches. Bueno, muchachos, Buenas Dios los noches, bendiga. Un buen gracias. día. Por favor, Amén. Muchas cuídense. gracias. Cuídense del coronavirus, que es verdad. Eso no es mentira. Gracias, buenas noches. Ok, hasta pronto. Una Hasta feliz luego. noche.